Hagamos silencio, que hable el Señor. Buenos días, queridos hermanos. El día de hoy reflexionamos el Evangelio según San Lucas, que va del capítulo 4, del 24 al 30. Y dice así: En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empieza Jesús diciendo, nadie es profeta en su tierra. Pareciera que este es el centro, pero enseguida pone los ejemplos de la viuda y pone los ejemplos de Naamán, el leproso, que eran paganos. Recordemos esta característica. Jesús a lo mejor no ha hecho los milagros porque aquellos no le creen, por aquellos no tienen fe. Esa es la condición que nos pone Jesús siempre para que se realicen los milagros. ¿Tienes fe? Entonces moverás montañas. ¿No tienes fe? No alcanzarás a hacer nada, aun cuando esté Dios en medio de ti, aun cuando Dios camine en tu vida, no se podrán hacer los milagros. ¿Por qué? Porque tú los niegas, tú no estás dispuesto a aceptar esa fe. Recordemos que depende de nosotros que se realicen los milagros o no. Pero en este camino de Cuaresma, creo que el mensaje del Evangelio va por otro lado. Y así como nos ha instruido para hablar del amor, para hablar del perdón, para hablar de la limosna, etc., viene otra cosa. ¿Cuál es? La humildad. Fíjense ustedes por qué se molestan estos. Porque empieza a mencionar que Dios fue benevolente o fue misericordioso con aquellos que eran paganos, los que eran despreciados por ellos. Para Dios son amados, también ellos tienen un lugar, y es entonces que aquellos se ponen de uñas y entonces quieren matar a Jesús. ¿Por qué? Porque les ha llamado o ha puesto a los paganos por encima de ellos. ¿Qué hacía falta en estos hombres para aceptar los beneficios que Dios podía darles? Les hace falta una virtud que hace falta a nosotros trabajarla también en este tiempo de Cuaresma, la virtud de la humildad. La humildad para no descubrirnos mejores que los otros, no descubrirnos superiores a los otros, sino ver a los otros como hermanos y verlos también con las mismas características que nosotros tenemos, con los mismos defectos, con las mismas carencias, pero también con la misma posibilidad de que el amor de Dios se manifieste en ellos. Si estos hubiesen tenido esa humildad, hubieran recibido de Jesús muchas bendiciones, pero no lo tuvieron. ¿Qué es lo que les invito ahora? ¿Qué es para nosotros? Miren, también no volteemos a ver por encima del hombro a aquellos que no asisten a misa, aquellos que no vienen a la iglesia, aquellos que no rezan el rosario como nosotros. Más bien hay que pedir por ellos, más bien hay que interceder también por ellos, pero nunca sentirnos superiores, nunca sentir que somos plus, sino que siempre seremos aquellos que somos susceptibles también de pecar, también de caer en pecado. Seguramente esta humildad nos llevará a ser mucho mejores. ¿Por qué? Porque esa humildad la potencializa el Señor y seguramente nos bendecirá. Que así sea.